Muchas gracias. Bueno, pues antes de empezar, quiero dar gracias a la organización por la invitación de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Y vengo a hablaros de submarinos amarillos, pero sobre todo vengo a hablaros de observación oceánica y de un término que es la oceanografía operacional, que por ahora no ha inspirado ninguna canción de los Beatles, os lo puedo asegurar. Pero bueno, volvamos a los Beatles y imaginémonos que estamos escuchando a esta banda mítica, paseando por la costa, llegamos al mirador y tenemos este paisaje delante de nuestros ojos, el mar, que sabemos que está lleno de movimiento, que está lleno de vida, que tanto ha inspirado a antiguas civilizaciones. Y ahora os voy a pedir que os pongáis conmigo las gafas tridimensionales de una oceanógrafa. Entonces, esta imagen se nos convierte en una imagen un poco diferente, en 3 dimensiones, y nos muestra una complejidad en el océano costero compuesta por procesos físicos y biológicos que actúan de manera acoplada, de manera simultánea, cubriendo escalas temporales y espaciales muy diferentes. Esta complejidad viene de los intercambios de energía, de calor, de momento entre la atmósfera y el océano. En la imagen podéis ver también el efecto directo del viento, del oleaje, de las mareas. Todo eso influye en las corrientes superficiales, pero también en las corrientes verticales. Y esta mezcla vertical es muy, muy importante para el océano, porque esa está en la base de la fertilización y de la producción primaria. En la imagen, si os fijáis, tenéis toda una zona cerca de la costa con aguas un poco más verdosas. Estas aguas son aguas de descargas fluviales. Son aguas menos densas porque son mucho menos salinas y son aguas que son ricas, tienen nutrientes y suelen caracterizarse por una producción primaria elevada. Al ser poco densas, se quedan en la superficie y pueden derivar con la corriente hasta que una tormenta las mezcla y fertilizan las aguas subsuperficiales. Todos estos procesos son muy importantes. En una publicación muy reciente se cita específicamente que estos procesos de pequeña escala y estas velocidades verticales son clave para entender los ciclos de producción oceánica y que el papel no se reduce a las zonas costeras, sino que tiene impacto a escala global. Ahora lo que os voy a pedir es que os pongáis la lupa de una experta como yo en oceanografía operacional. Entonces, lo que nos devuelve esta lupa es una imagen del océano mucho más futurista, muy visionaria, con instrumentos de medición autónoma que nos permiten resolver toda esta complejidad que veíamos en la diapositiva anterior. Veis toma de datos a través de sistemas satelitales, de sistemas instalados en costa, también toma de datos tradicional desde buques oceanográficos, pero debajo del agua veis sistemas de boyas anclados en el fondo y veis vehículos autónomos como este submarino amarillo o este otro, por ejemplo, que opera mucho más cerca del fondo. Pues esta imagen sirve para ilustrar el concepto de oceanografía operacional. La oceanografía operacional se define como una rama de la oceanografía física que lo que pretende es empujar el uso de los datos un poco más allá para ir del estudio del océano a la predicción eficaz de sus condiciones futuras, con la finalidad de poder ofrecer a diferentes usuarios del mar la información más reciente o más actualizada de sus condiciones. Esto que parece el futuro, a lo mejor, no sé, algunos os sorprendéis, algunos o algunas otras no. No sé si sabéis que en el País Vasco ya tenemos un observatorio de oceanografía operacional. Este observatorio se llama EUSKUS, está operado por Euskalmet en colaboración con ASTI y se ha ido instalando de manera progresiva desde 2001, o sea, lleva más de 20 años de funcionamiento. Hoy está compuesto por todo este tipo de plataformas que veis aquí, estaciones costeras que miden cerca de costa temperatura, oleaje, corrientes, una red de sistemas de videometría
que miden la línea de costa, la morfología de las playas. Tenemos boyas offshore que nos dan información de oleaje, de corrientes, de temperatura y salinidad, un poco más afuera. Tenemos 2 antenas de radar instaladas en la costa que nos dan mapas de corriente superficial que nos permiten, a través de modelos matemáticos, calcular derivas y ver el devenir de contaminantes o de objetos a la deriva en el mar, que son muy interesantes. Tenemos una red de mareógrafos para estudiar nivel del mar, agitación en zonas cerradas. Y desde 2021 el sistema consta también de 2 planeadores submarinos que llamamos gliders y que después os contaré un poquito más. En 2023 empezamos con la construcción de un vehículo autónomo de superficie que sigue en curso. La característica que tienen todas estas plataformas es que ofrecen los datos en tiempo real, es decir, que tienen un mecanismo para que esos datos fluyan en directo vía satélite, vía radio o vía cable, cuando son instalaciones que están cerca de la costa, hacia gestores de datos que los ponen a disposición a través de servicios web para que los usuarios los puedan utilizar. Aquí lo que veis es una captura de pantalla del portal Euskus, que si lo ponéis en Google lo encontraréis, donde se ofrece toda la información que se recolecta a través de esta red de oceanografía operacional. Pero bueno, sin dejar de lado todas estas plataformas que son muy importantes, me voy a centrar un poquito más en explicaros las características de este nuevo elemento con el que llevamos trabajando ya 2 años, que son los gliders. Los gliders no son más que unos planeadores submarinos. Es un concepto que viene de la robótica y de la inteligencia artificial y que nos permite tomar medidas de muy alta resolución en la zona costera y también en la zona oceánica, con muy baja huella de carbono y, en cierta manera, de manera muy económica porque es relativamente sencillo ponernos en el mar. Como veis en la imagen a vuestra derecha, están compuestos de 3 partes. La parte frontal es la que alberga los sensores que toman las medidas. La parte central es la que alberga el módulo de navegación con unas baterías que además están montadas en un eje que permite que se muevan adelante y atrás y les permite también rotar, ya veréis por qué es importante. Y la parte de atrás tiene la parte de comunicación con una antena que se comunica vía satélite y una vejiga. Ahí he puesto vejiga natatoria porque se parece a la vejiga de los peces. Esa vejiga es la que permite, cuando se hincha y se deshincha, ganar o disminuir la flotabilidad de todo el glider. Y con eso el glider se puede mover arriba y abajo en la columna de agua. La parte frontal es también interesante porque es muy modular y nos permite cambiar el tipo de sensores para cada campaña, según lo que nos interese medir. En las soluciones que tenemos ahora mismo se pueden medir condiciones ambientales, corrientes, temperatura, salinidad. Se pueden medir variables relacionadas con la producción oceánica, como el oxígeno disuelto, la clorofila, material orgánico disuelto, turbidez, nitratos, que es uno de los nutrientes que juega un papel en la producción primaria. Y también tenemos una de las cabezas de sensores equipada con un ecosonda para medir intensidad acústica y poder estimar biomasa de pelágicos. Otra de las características que es muy interesante en este tipo de vehículos es que no tienen hélices. Ya habéis visto, no hay hélices. No hay hélices, no hay motor. Esto hace que puedan utilizar toda la energía de las baterías en tomar medidas, por lo que tienen más autonomía y además en tomar medidas en un entorno totalmente silencioso. Porque lo que hacen estos submarinos es planear en el agua aprovechando los cambios de densidad de la propia columna de agua. Cuando quieren empezar a bajar, lo que hacen es deshinchar la vejiga, mover las baterías hacia la parte anterior y planear. Y cuando quieren subir, hacen el movimiento contrario. De manera que cuando están en el agua, hacen este movimiento en forma de dientes de sierra.
tras 5, 6, 10 ciclos, depende de la programación que les hayamos impuesto, salen a superficie y comunican vía satélite. Es una comunicación bidireccional que le permite al glider mandarnos la información, tanto científica como de cómo se encuentra el sistema y su funcionamiento y, sobre todo, en qué posición está. Y desde el equipo de pilotaje podemos mandarle instrucciones para continuar con la misión. Un poco para ilustraros cómo son estos datos, porque os podéis imaginar que son datos bastante curiosos de procesar. Os traigo aquí una imagen de una campaña que hicimos el año pasado. En esta campaña echamos el glider cerca de Pasaia, en este punto de aquí, y lo programamos para que navegase a lo largo de toda la plataforma, volviendo por el norte. Queríamos medir las condiciones de temperatura, salinidad y de producción oceánica en este periodo de noviembre. Y lo que veis aquí, el glider estuvo en el agua durante 11 días. Durante ese tiempo pues recorrió unos 240 kilómetros, completó 465 ciclos, es decir, perfiles en la vertical, y llegó hasta profundidades de 950 metros en la zona precisamente aquí del Cañón de Bermeo, donde medimos agua mediterránea, cosa que, bueno, siempre es curiosa. Entonces, en el periodo en el que pusimos el glider en el agua, ocurrió también un fenómeno de descarga fluvial. Como os decía antes, son fenómenos que hacen que haya una capa de agua poco salina, a veces más fría y muy productiva en la zona superficial. La veis perfectamente en estas imágenes de satélite en el periodo de la campaña, con una señal de alta clorofila y de baja temperatura. El glider también nos da una estima de las corrientes a medida que va navegando. Y lo que veis es que nos estimaba unas corrientes hacia el oeste que eran coherentes con la extensión de estas aguas fluviales hacia el oeste. De hecho, si superponemos las corrientes de este otro sistema que tenemos en el observatorio SCUS, que es el radar HF, vemos que corroboran esta tendencia y, de hecho, sugieren que se mantiene durante varios días. Entonces, bueno, veamos cómo son estos datos de glider. En el panel superior os he puesto uno de los cortes. Entonces, aquí lo que tenéis es en el eje de ordenadas la profundidad de menor profundidad a mayor profundidad. En el eje de abscisas lo que tenéis es el tiempo que va corriendo desde izquierda a derecha. Y aquí lo que veis es que en el periodo inicial en el que el glider está en el agua, que está en esta zona de aquí, donde vemos estas aguas provenientes del continente, detecta toda una masa de agua de muy baja salinidad y que se queda en los primeros 10 metros de la columna de agua. De hecho, si miramos otra variable, los nitratos, vemos además que esas aguas están cargadas de nutriente, o sea que son aguas muy productivas. Si veis aquí, este es el seguimiento que se puede hacer desde satélite. Veis que hay mucho blanco, es porque, pues, como siempre, cuando hay algo interesante en una campaña, hay nubes en las imágenes de satélite y no podemos seguir perfectamente la evolución de la pluma, pero hemos superpuesto las estructuras frontales calculadas a partir del radar por una serie de aproximaciones matemáticas que nos muestran cómo hay una progresión de esas aguas hacia mar abierto. Al final del periodo, lo que observamos es que cambia la corriente y todas esas aguas que vienen del Adour se desplazan hacia la costa francesa sin afectar a nuestra zona. Y lo vemos porque el glider, cuando vuelve a esta zona, al final de la campaña, no observa ya ninguna anomalía. Es importante seguir este tipo de procesos. La llegada de aguas fluviales a la costa son aguas productivas, pero también son aguas turbias. Puede tener impactos en la producción primaria, pero también puede tener impactos en la calidad de agua y afectar actividades como la acuicultura, la pesca o el turismo. Por eso este tipo de observatorios son importantes. Pero quería recalcar a partir de aquí el esfuerzo que se hace además para intentar
colectar todos estos datos de manera homogénea y de la manera más estandarizada posible para alimentar bases de datos que provienen de diferentes orígenes. Aquí tenéis una imagen que os muestra los datos disponibles, los datos históricos disponibles en nuestra zona. Tenéis en amarillo las trayectorias de las diferentes campañas gliders que ha habido. Tenéis en violeta puntos de medida donde se hacen medida de condiciones del mar de manera puntual. En naranja tenemos las trayectorias de boyas de deriva, que estamos haciendo campañas para seguir la deriva de microplásticos y de macroplásticos en el mar. Y este tipo de datos no solo existe aquí. Hay otros observatorios costeros en otras zonas. Y os voy a poner aquí otros ejemplos de observatorios avanzados. Me he ido a ejemplos cercanos en el noroeste mediterráneo, el caso de MUS, que es el observatorio francés de la costa liguro-provenzal, o el caso de SOCIB, que es el sistema de observación y predicción costera de las Islas Baleares. Estos observatorios también están dotados de radares, están dotados de gliders, utilizan datos de campaña, datos de boyas de deriva, modelos numéricos y todo eso para proporcionar una información que ayude a una gestión informada del mar. Y todos estos observatorios tienen también el compromiso de que los datos no se queden para un uso local, sino que alimenten otros agregadores de datos que existen a nivel europeo e internacional. O sea, que estos observatorios del Mediterráneo, como otros observatorios costeros en Europa, junto con el observatorio costero del País Vasco, alimentan sistemas de datos que trabajan a escala global. Este es uno de ellos, que es el Servicio Marino de Copernicus. A lo mejor alguno o alguna de vosotros o de vosotras utilizáis este servicio. Copernicus tiene muchísimo interés en todo el dato que llamamos in situ, en dato de los observatorios costeros, porque son datos valiosísimos para poder validar sus datos de satélite y también sus soluciones basadas en modelos numéricos. Como veis en esta imagen que ilustra muy bien este esfuerzo, se cuenta ya con datos de más de 37.000 plataformas. Otro ejemplo es Emotnet, que es otro agregador de datos que funciona a nivel europeo y que, además de coger datos de física y de biogeoquímica, que son las especialidades de Copernicus, también recogen datos de hábitats bentónicos, recogen datos de física, de biología y de actividades humanas. Son bases de datos muy valiosas para hacer estudios globales, para hacer estudios sobre el cambio climático y los efectos que está teniendo en los ecosistemas marinos. Y con esto acabo, no sé si con este otro vídeo, ahí os vuelvo a pedir el ejercicio de poneros a mirar otra vez el océano con un poco más de altura para que admiremos juntos pues, la complejidad de los patrones de circulación, de las corrientes, de todos esos procesos verticales que se producen en continuo y un poco para reflexionar juntos sobre la importancia o el importante papel que tienen los observatorios costeros y los observatorios oceánicos en la provisión de los mejores datos para comprender toda esta complejidad y la importancia que tiene que estos datos tengan una continuidad y que se puedan tomar de manera sostenible en el tiempo. Y con esto acabo. Muchas gracias.